Si crees que el dinero puede protegerte de todo, escucha esto hasta el final. Nadie me obligó a investigar a la familia Hilton. Lo hice por curiosidad. Pensé que encontraría lujo, fiestas interminables, habitaciones con vistas imposibles, pero lo que encontré fue otra cosa. Algo que no se ve en las fotografías brillantes ni en las alfombras perfectamente aspiradas. La historia empieza mucho antes de los hoteles iluminados. Empieza con Augustus Halverson Hilton, un inmigrante noruego que llegó a Estados Unidos en 1870 buscando algo mejor. Se instaló en Texas, levantó un negocio, formó una familia, nada fuera de lo común, el clásico sueño americano. Pero los sueños, cuando crecen demasiado, empiezan a exigir algo a cambio. Conrad Hilton, su hijo, probó la política y la dejó con amargura. Decidió apostar por la banca y después por la hotelería. En 1919 compró el Mobley Hotel. Fue el primero. Luego vinieron más y más. Incluso durante la Gran Depresión, cuando todo parecía derrumbarse, él se mantuvo firme. Expandió su imperio, construyó la primera cadena hotelera internacional. Su nombre empezó a brillar en lo alto de edificios que parecían tocar el cielo. Pero mientras las torres crecían, algo se encogía puertas adentro. Conrad se casó con una estrella de Hollywood, Sasa Gabor. Para el público era una unión glamorosa, un magnate y una actriz, luces, cámaras, titulares. Pero, según los testimonios, tras las puertas cerradas el ambiente era distinto. Ella hablaba de control, de cómo su identidad húngara se diluía, de cómo su libertad personal se reducía a decisiones que otros tomaban por ella. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ya no te pertenece? En medio de ese matrimonio tenso nació Francesca Hilton, la única hija de Conrad y Gabor. Llegó en un contexto donde el cariño ya estaba erosionado. Su infancia no fue el cuento de hadas que uno imagina al pensar en una heredera. Fue una casa elegante, con habitaciones llenas de silencio. Mientras tanto, Nicky Hilton, uno de los hijos de Conrad, comenzaba a mostrar señales de inestabilidad. Divorcios, decisiones impulsivas, un comportamiento que preocupaba a su padre. En Hollywood su nombre era comentado, pero no precisamente por disciplina. Conrad observaba cómo el imperio que había construido podía caer en manos incapaces. ¿Te quedarías tranquilo sabiendo que todo tu legado depende de alguien que no logra sostenerse a sí mismo? Nicky partió a los 42 años, dejando detrás de sí una estela de promesas incumplidas. Y aunque la empresa siguió creciendo, algo en la familia se fracturó definitivamente. Baron Hilton tomó el rol de esperanza empresarial. La marca prosperó, los hoteles seguían llenándose, las reservas aumentaban, el apellido brillaba. Pero el brillo no siempre ilumina. Cuando Conrad Hilton redactó su testamento, tomó una decisión que sacudió a sus hijos. Dejó el 97% de su fortuna a una fundación benéfica. A sus descendientes les correspondía una fracción mínima en comparación con la magnitud del imperio. Francesca recibió $100,000. 100,000. La cifra suena grande hasta que la comparas con miles de millones. Ella impugnó el testamento, lo consideró una traición, una injusticia. Desde su perspectiva, no solo le habían negado dinero, sino reconocimiento. ¿Qué es más doloroso, perder una fortuna o sentir que nunca fuiste realmente parte de ella? Su vida comenzó a descender en espiral. Problemas legales, conflictos familiares, la influencia de su último padrastro complicando aún más el escenario. Su madre envejecía, su salud se debilitaba y Francesca intentaba obtener la tutela para protegerla. El juez decidió otorgársela a otro, y con esa decisión algo se rompió del todo. Imagínala, hija de un imperio hotelero internacional, rodeada en su infancia de mármol y candelabros, y años después, sin estabilidad, sin respaldo, sin una red que la sostuviera. Terminó viviendo en condiciones que nadie asociaría con el apellido Hilton. Pasó temporadas en la calle, sola, invisibilizada. Mientras los hoteles seguían funcionando, mientras los salones de gala seguían llenos de brindis y música suave, ella caminaba sin rumbo fijo. Lo más inquietante no es el contraste, es el silencio. Su madre nunca supo cómo terminó realmente su historia. Francesca se fue de este mundo lejos del lujo que alguna vez la rodeó, lejos del apellido que parecía garantizar seguridad eterna. ¿Te das cuenta de lo perturbador que es eso?
Un imperio capaz de hospedar a miles de personas cada noche y una heredera sin un lugar donde quedarse. Cuando empecé a investigar, creí que estaba analizando cifras y fechas, pero cuanto más leía, más sentía que había algo más profundo, una especie de patrón, una constante en las grandes fortunas, la presión, las expectativas, la soledad. Porque el dinero amplifica todo. Si hay armonía, la hace visible. Si hay grietas, las convierte en abismos. La familia Hilton tuvo éxitos indiscutibles, construyeron una marca global, influyeron en la industria hotelera como pocos, pero también enfrentaron conflictos internos, distancias emocionales, disputas que no se solucionan con cheques. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Muchos creen que el peor miedo es no tener nada, pero ¿y si el verdadero miedo es tenerlo todo y aún así sentir que no perteneces? Francesca creció bajo una sombra gigantesca, la del apellido, la del imperio, la de un padre que priorizó una fundación sobre sus propios hijos. Tal vez buscaba trascendencia, tal vez justicia, tal vez redención. Nunca lo sabremos del todo. Lo que sí sabemos es que la riqueza no impidió la fractura. Y si esta historia te inquieta, es porque toca algo muy humano, la idea de que el éxito externo no garantiza paz interna, que las mansiones pueden estar llenas de ecos, que los pasillos alfombrados pueden esconder silencios más pesados que cualquier ruina. A veces pienso en los huéspedes que entran a un hotel Hilton sin conocer esta historia. Dejan sus maletas, se recuestan en camas impecables, miran la ciudad desde ventanas panorámicas. No saben que detrás del apellido hubo disputas, decisiones polémicas, vidas que no encajaron en el molde del éxito. No saben que una heredera caminó sola mientras el logotipo de su familia brillaba en lo alto de edificios. Y eso es lo que no me deja tranquilo, porque esta no es solo una historia de riqueza y escándalos, es una historia sobre legado, sobre lo que se hereda más allá del dinero, sobre cómo las decisiones de una generación pueden marcar a la siguiente de maneras invisibles. Tal vez Conrad creyó que estaba asegurando un bien mayor al donar casi todo. Tal vez sus hijos sintieron que estaban siendo desplazados. Tal vez Francesca nunca logró reconciliar esas dos realidades. Nunca sabremos qué pensamientos la acompañaban en sus últimos días, pero el contraste es innegable. Un apellido grabado en mármol, una hija sin refugio. Dime algo, si hubieras sido Francesca, ¿habrías luchado hasta el final por lo que considerabas tuyo? ¿O te habrías alejado del apellido que parecía perseguirte? Y si fueras Conrad, ¿habrías elegido igual? La historia de los Hilton no es solo una crónica empresarial, es un recordatorio inquietante de que el dinero puede construir imperios, pero no garantiza vínculos sólidos. Puede levantar torres, pero no asegura compañía cuando cae la noche. Tal vez por eso esta historia pesa tanto, porque nos obliga a preguntarnos qué vale realmente un legado. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte. ¿Crees que Francesca fue víctima de decisiones ajenas o de sus propias batallas internas? ¿Piensas que Conrad hizo lo correcto al priorizar su fundación? ¿El apellido fue una bendición o una carga imposible de sostener? Déjalo en los comentarios. Y la próxima vez que veas un hotel iluminado con ese nombre en lo alto, recuerda esto. Algunas historias no se hospedan en las suites presidenciales, se quedan en los pasillos oscuros, esperando a que alguien vuelva a contar.